Buenas tardes, estudiantes, señoritas jóvenes. Vamos a realizar las indicaciones de la semana número 17, hoy 21 de diciembre del año 2020, en la asignatura Programación y Base de Datos. La semana número 16 hablábamos sobre las estructuras de decisión selectivas o condicionales. En esta semana número 17, en cambio, vamos a trabajar más específicamente en cada una de las estructuras. Es decir, vamos a ir viendo cada uno de los tipos de estructuras. Como primer tipo tenemos las estructuras de decisión simple, en la cual nosotros tenemos las condiciones verdaderas, cuando ocurre la posibilidad verdadera. La estructura o la sintaxis sería la siguiente. Comando sí, la condición, la palabra entonces, que es una palabra reservada del sistema, todas las acciones que queramos que sucedan y el fin sí. Como ejemplo podríamos tener la siguiente gráfica. Hay dos condiciones, la verdadera y la falsa, la sí y no. Si realiza la condición, es decir, surte efecto positivo, todas las acciones se van a realizar cuando es verdadero. Por ejemplo, hacer un algoritmo o hacer un proyecto que, dada la edad de una persona, se muestre si esta es mayor de edad. ¿Qué haríamos? Bueno, entregaríamos un mensaje que diga, digite su edad, ¿cierto? Leemos la edad y la condición sería la variable edad mayor o igual a 18, que sería una condición para poder evaluarla a la variable. Si es que esto ocurre de manera verdadera o positiva, enviaríamos una acción, en este caso un mensaje que dice escribir la persona de la edad, y ahí mandamos la edad que ha ingresado anteriormente y damos por confirmado que sí es mayor de edad. Hasta ahí se finaliza la condición sí. Final del proyecto simplemente pondremos gracias por usar este programa y punto. Es decir, es una condición muy simple, es una condición sumamente fácil de evaluarla, ¿no? Solo la condición verdadera. Solo ocurre una acción en verdadero. Ahí uno puede catalogarlo como una estructura de decisión simple, cuando solamente hay una condición, que es la verdadera. Es decir, hay una acción que sucede cuando la condición sí se cumple. No existe aquí la opción llamada si no, es decir, la opción falsa, la que no se cumple, simplemente la verdadera. Luego sigue la estructura de decisión compuesta. ¿Qué es la estructura de decisión compuesta? Pues nada más y nada menos que lo mismo que el anterior caso, es decir, la verdadera, pero también se aplica la condición falsa o la si no. Es decir, la estructura sería sí, la condición, entonces, ahí irían todas las acciones o todas las cosas que quiero que sucedan cuando ocurre la condición verdadera. Y también, si no, todas las acciones en falso. Es decir, ¿qué sucedería si la condición no se cumpliese? Ahí sería la condición falsa, todas las cosas que quiero que ocurran. ¿Finaliza la función? Sí. Como un poquito de ejemplo, podríamos citar acá, bueno, de parte y parte hay dos posibilidades, ¿no? Sí, hay acciones y no hay acciones. Entonces, ¿cuándo podríamos ver eso? Ejemplo, hacer un algoritmo para ingresar 3 notas de un alumno. Las promediamos. Si es que ese promedio vemos que aprueba, ocurrirá pues el mensaje en verdadero, es decir, cuando la función sí se cumple. Pero cuando ese promedio de las notas, es decir, N1, N2, N3, las sumo, la divido para 3 y el promedio no es mayor o igual a un número determinado, ejemplos 3, 7, lo que quiera yo ponerle de base, acá en la parte del si no nos aparecería que desaprueba el curso. Es decir, hay dos acciones que ocurren en este programa, en verdadero y en falso. Básicamente eso sería ¿cuál?
una estructura de decisión compuesta. La compuesta tiene dos, verdadero y falso. La simple solo tiene una, verdadera. Y por último, hoy vamos a ver las condiciones anidadas. Es la nueva que vamos a ver en esta semana, las nuevas, porque las otras ya habíamos hecho anteriormente. ¿Qué es lo que permite las condiciones anidadas? Permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados. Es decir, ya no solamente va a haber un resultado, ya no va a haber dos resultados, sino va a haber más de dos resultados. Es decir, que pueden ser de tres resultados, de tres, podríamos decir, posibles resultados que pueda darse en esta condición. La sintaxis sería así, más o menos como quedaría más o menos la estructura. La condición sí, la primera condición. Dentro de la condición negativa, que es el sí no, hay otra condición interna con el sí, que también tiene el sí y el sí no. No sé si me explico. Quiero decir que el sí principal, el sí más grande, el sí primario, tiene unas condiciones o unas acciones, perdón, y luego le sigue la condición negativa, que es el sí no. Hasta ahí ya sabíamos. Pero dentro de este si no, ingreso o inserto otra condición grande del sí y si no, por eso se llama sí y si no, interna, anidada, por eso sí dice su nombre, anidada, ¿no? Es decir, hay que darle una nueva posibilidad dentro de la condición negativa, hay que darle otras dos condiciones sí y no. Más o menos con esto vamos a entender en la gráfica, ¿no? Veamos la gráfica, ¿no? Se supone que cuando la condición 1 es sí, ¿no es cierto? Acciones que vamos a realizar cuando sí es verdadero. Pero cuando no, es no, dentro de él hay un sí y hay un no también. ¿Sí? Es decir, está anidado dentro de la opción negativa no, otras sí y no. Entonces, ahí vemos que podemos albergar de tres condiciones, o sea, tres posibilidades. Pero bueno, vamos a entenderlo un poquito mejor, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo el día de hoy. Vean lo que vamos a hacer en la tarea de esta semana, 17. Vamos a crear un algoritmo que permita entrar el valor de una compra. Imaginémonos que usted, ¿no es cierto?, se va a un supermercado, ¿no es cierto?, y se va con su mamá, con su papá y le dicen, bueno, vamos a hacer las compras de Navidad, ¿no es cierto? Y resulta que tu mamá en la factura le aparece un total de la compra que ha realizado, ¿cierto? ¿Qué sucedería si tu mamá revisa la factura y se da cuenta que sobrepasan los $500? Entonces a tu mamá va a ser bastante dinero que gastó, ¿no es cierto? La empresa le dice, bueno, por haber comprado, señora, $500 o más de $500, la empresa le va a dar un descuento del 30%. Matemáticamente, usted de pronto se pone a pensar que el descuento va a ser algo positivo para tu mamá, ¿no es cierto? Porque resulta que tenemos $500, lo vamos a multiplicar por el 30%, son $150 que su mamá ya no pagaría. Eso se llama descuento. Es decir, ya se va a evitar pagar de los $500, $150 ya no pagaría. Es decir, se resta. Eso es un descuento para los que de pronto no tienen un poquito de afinidad con estos términos. El 30% representa una pequeña parte del total de la compra. En este caso salió 150. Imaginémonos que tu mamá no compró 500, compró $600 en productos, no sé de qué, compró champañas, compró colas, compró arroz, compró carnes, compró pollo, compró yogur, compró, no sé, pero sumó $600. ¿Cuánto será el 30% de $600? Veamos. Tengo $600, multiplicamos por el 30% y son $180. Ese dinero no lo va a pagar tu mamá. ¿Por qué? Porque dicen que es un descuento. La palabra descuento significa que va a ser restado
de lo que tiene que pagar. Es decir, es un favor de tu madre, de tu mami, que no va a pagar. ¿Ok? Está claro lo que es un descuento, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si tu mamá no compra $500? Es decir, baja, es menor de $500. Sí, pero también nos dice algo interesante, ¿no? De $500 hacia abajo, pero no tan abajo, ¿no? Hasta $200. Quiere decir que podría tomarse en cuenta ese rango 499, ¿cierto? Ese sería, perdón, 499. ¿Qué otro valor estaría tomado en cuenta en esto? No, menor de 500, pero mayor de 200. Por ejemplo, también otro rango que podría darse cuenta es el $201. Está dentro de ese rango porque dice que no tiene que ser mayor de 200. Alguien dirá, profe, ¿y cuánto es el descuento a esas personas? Bueno, si es que alguien tiene de 200, 300, 400 y menos de 500, le dan el 20% de descuento. Quiere decir que alguien dice, profe, mi mamá gastó $320. ¿Está dentro del rango? Sí, porque decimos que tiene que ser mayor de 200, pero menor que 500. Y 320 sí es menor que 500 y sí es mayor que 200. Entonces, ¿cuánto le corresponde? 20%. Multiplicamos por 20% y salen $64. $64 que tu mamá ya no debería pagar. ¿Qué notamos? Notamos que el descuento ha bajado. Es decir, si pasan los $500, eran 30%, pero descontaban más, ¿no? Pero ahora sí es que no pasa los $500, pero tampoco es tan bajo de los 200, es decir, no baja de los 200, le dan un 20% de descuento, que es algo interesante todavía, porque $64 que se evite pagar, pues eso es algo muy bueno, ¿no? Alguien de pronto dirá, profe, y con 400, pues claro, seguimos en ese rango, entonces tranquilamente le corresponderían el 20%, que son 80, perdón, coloqué mal. 400 por 20%. Sí, está bien, $80. Ahora, sí está bien. $80 se evita pagar. Hasta ahí va muy bien. Pero, ¿qué sucede, no? Cuando el monto es menor a 200. Un monto menor a 200 podría ser, por ejemplo, $180. Gastó tu mamá $180 en el súper. Entonces, también recibe un descuento, pero ya no va a ser del 30, ya no va a ser del 20, sino del 10%. Multiplicamos por 10%. Es decir, que va a ser $18 que tu mamá ya no va a pagar por haber comprado $180 en productos. En productos. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, vemos que hay un rango, ¿no? Alguien dirá, profe, ¿y el mínimo? Bueno, $100. ¿Qué pasaría si yo compro $100, lo multiplico por el 10%, sale igual, $10, ¿no? Entonces, usted dirá, profe, entonces, ¿va a pagar solo $10? Una pregunta, ¿no? O sea, ¿los descuentos son valores que tu mamá va a pagar? Ejemplo, el primero salió con 500, ¿cierto? 500 por el 30%, $150 tu mamá va a pagar. No, cuidado, no nos equivoquemos. Ese es el valor que no va a pagar. Es decir, es lo que se va a evitar pagar. Pero realmente, vamos a ver si están atentos, realmente, ¿cuánto creen en el primer caso? Tu mamá compró $500 y le aplican el 30% de descuento, que es $150. ¿Cuánto crees que tu mamá tendrá que pagar entonces? Les pregunto a ustedes, opinen. 350. Excelente. Oiga, usted se ha sido bien inteligente, ¿no? $350. Muy bien, gracias, señorita. Excelente, excelente deducción. Eso es lo que quiero yo, que ustedes entiendan el problema y entiendan con lógica qué es lo que estamos haciendo. Entonces, $150, como dijo su compañera, va a evitarse pagar, pero vamos a colocar los $500 menos los $150 que se va a evitar pagar tu mamá, tendrá que pagar $350. ¿Qué notamos? Que hay que hacer dos operaciones. La primera operación, calcular qué cosa? Calcular el
30% en el caso de el primer descuento, ¿no es cierto? El 30%, que sería 150, y después realizar de los 500 que teníamos igual al inicio, le restamos la respuesta del descuento. Entonces, ahí nos arroja 350, que ese sería el valor real que tu mamá debería desembolsar del bolsillo, de la cartera, de donde quiera, la chequera, del banco, para pagarle al supermercado. Lo mismo ocurre también con el monto cuando tenemos el 20%, el monto cuando sacamos también el 10% de descuento. Ahora alguien dirá, profe, ¿y si yo solo compro $50? Bueno, esos $50 no aplicarían ningún tipo de descuento, porque se entiende, ¿no? O sea, no te está diciendo el ejercicio, pero se entiende que si no están en esos rangos de dinero, se entiende que no se va a aplicar descuento. Se entiende de que pues tiene que pagar lo que tiene que pagar. Si son $50, tendrá que pagar los $50. Si son $90, pues tendrá que pagar los $90. ¿Me explico? Eso hay que hacer en esta semana, este programita. Tal vez probablemente les resulte un poco difícil entender al inicio, pero me parece que hay que ir haciendo despacio. Ojalá avancemos a hacer el día de hoy todo este procedimiento, pero yo sí les sugiero que pongan mucha atención. Entonces, hasta aquí, ¿está claro lo que vamos a hacer esta semana? Primero, quiero que entiendan estas partes. Todavía no estoy haciendo nada en el programa PCNT, todavía solo quiero que me comprendan el enunciado del problema que tenemos que hacer. Tenemos que calcular descuentos 30, 20 y 10% de descuento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Hasta eso les tomo lista. Ok, ya descargué la lista. No hay preguntas, continuemos. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a nuestro programa PSINT y probemos. Lo primero que tendríamos que hacer es, lógicamente, ¿no? Colocarle un nombre a nuestro proceso. Vamos a colocar la lupa para que puedan ustedes de mejor manera visualizar el procedimiento. Listo. Vamos a ponerle nombre, qué sé yo, vamos a ponerle... Sí. No, pongámosle otro nombre, mejor pongámoslo supermercado. Para que se acuerden de qué se trata esto, ¿no? Listo. ¿Qué harían ustedes? Pues primeramente darían un mensaje de bienvenida, pondríamos, no sé, qué sé yo, bienvenido, perdón, me faltan las comillas, bienvenido a super, bueno, no sé, no soy tan partidario de supermercados, pero pongamos super aquí, ya, listo. Entonces, vamos a mandar otro mensajito que diga, supongamos que el cajero está usando este programa, ¿no? El cajero, el quien te cobra. Digamos que pide, o sea, si, simbólicamente, imaginémonos que el programa le pide esto, ¿no? Ingrese el total de compra. Ya, ahí nomás. No le hagamos tan largo porque si es que nosotros nos ponemos a estar haciendo un poco de explicar qué productos compró, eso lo haremos en segundo de bachillerato. Por hoy me conformo con que se imaginen que ya saben cuánto tienen que pagar. Entonces le estamos pidiendo al sistema de que, bueno, evalúe lo que va a pagar, pero, ahí viene el pero, imaginémonos que por el momento, en este año, solamente le vamos a pedir al usuario que ingrese el valor o el monto a pagar. Pongámosle la opción llamada leer para que aparezca una variable. Según el ejemplo que estamos haciendo, voy a seguir con este ejemplo. Vamos a poner la variable BR compra, ¿sí? Vamos a ponerle BR compra. Es que quiero guiarme con esas mismas variables, ¿no? BR-compra. A propósito, si usted necesita utilizar una variable y se compone de dos palabras, utilicemos del guión bajo para no separarlos con espacios en blanco, porque si no, el computador va a pensar que son dos variables, la variable BR y la variable compra. Aparecerá como que fueran dos variables.
Pero no, yo solo quiero una variable, la variable que me permita guardar, almacenar cuánto es la compra total de mi factura en el supermercado. Entonces, por eso le voy a colocar un guión bajo. ¿Para qué? Para que sea una sola variable. Entonces, ¿qué significaba BR compra? Significaba el valor de la compra, ¿sí? Ingresa el total o el valor de la compra. Algo así para que me entiendan mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Nada, solo tenemos cuánto es el monto de la compra. Imaginémonos que este es el $500 que les decía en la primera prueba, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué se necesita después? Bueno, necesitamos ahora sí crear después de haber mandado el mensaje de enviar a leer la compra, ahora requerimos solicitar o verificar si es que se cumple las opciones, ¿no? Lo primero que tendríamos que averiguar son con los 500, luego tendríamos que evaluarle con los 200 y luego tendríamos que evaluarles con los 100. Es decir, ya tengo que pensar que hay tres rangos, ¿no? Tres grupos de personas, más o menos tres grupos de personas. ¿Cuáles serán esos tres grupos de personas? Los que compran más de 500 o 500, los que compran 200 o más de 200 y los que compran 100 o más de 100. ¿Me explico? Hay tres tipos de personas en este momento. Más de 500, más de 200 y más de 100. Obviamente sabemos también que existen las personas que no llegaron ni a 100. Entonces, bueno, esa ya veremos después que no aplicarían el descuento. Pero bueno, vamos despacito. Vamos despacito. En este momento procedería a hacer nuestra primera inserción de la condición sí, es decir, de este comando básico que ya aprendimos en semanas anteriores. Sí. Entonces nos arroja todo este conjunto de estructura del comando sí. Recordando un poquito lo que vimos esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos, no? Teníamos la palabra reservada sí, ¿cierto? Tendríamos la palabra reservada entonces, teníamos las palabras o acciones por verdadero cuando sí se cumplía esa condición y tenemos las acciones por falso, es decir, cuando no se cumple. Eso siempre va, pero vamos a ir a reemplazar, Primerito, me enfoco en el primer grupo. ¿Cuáles eran el primer grupo? Las personas que consumían o compraban de 500 hacia arriba. ¿Quién conoce ese valor? ¿Qué variable almacenó esa respuesta, ese monto? La variable BR-compra. Esa variable sabe cuál es el valor que alguien ingresó por teclado. Es decir, a ella le voy a evaluar a esa variable. Alguien dirá, profe, ¿y si yo le pongo la variable, no sé, la variable P? Bueno, utiliza la variable P y acá también utiliza la variable P. Es decir, vas a evaluarle lo que conoce la variable P. Sino que hoy les estaba explicando que también se puede utilizar variables un poquito largas, ¿no? Como para más o menos guiarte de lo que estás haciendo. Porque si tú pones la variable P, hoy te acuerdas, pero de aquí a unas 2, 3, 4 semanas tal vez no te acuerdas para qué servía la variable P. Entonces creo que es un poquito como para dar la idea de qué se trata, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Sucede que nosotros aquí, después de haber puesto la variable, tenemos que colocar aquí un operador, es decir, un símbolo que permita comparar. ¿Qué vamos a comparar? Comparar las compras que sean iguales a 500 o mayores a 500. ¿Sí? Para ejemplificar un poquito mejor esto, voy a hacer una gráfica que a mí me gusta siempre hacer gráficas en Excel. ¿Sí? En Excel. Bueno, aquí imagínense que tengo a los 500. Aquí imagínense que tengo yo a los 200. Perdón. 200. Y más acá abajo tengo yo a los 100. Entonces, en esta lista podemos observar qué cosa, que existen tres grandes grupos, ¿no? Por ejemplo,
en 500 podríamos decir que se trabajaría el primer grupo, 500 o más, ¿no? Porque sabemos que son 500 o más, el más grande de 500, ¿cierto? Otro grupo podríamos decir que son de 200 hasta 499. O sea, 499 dólares con 99 centavos, para más o menos ser exactos, ¿cierto? Ese sería el segundo grupo. Y el tercer grupo sería desde los 100 hasta los 199 dólares con 99 centavos, bueno, y otros cuantos décimas, milésimas y centésimas, ¿no? Entonces, miren, como voy a trabajar con 500 y más de 500, es decir, se va a disparar los valores superiores a 500, es decir, 500 hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, lo tomo en cuenta el 500, por lo tanto, digo igual a 500. ¿Ok? Igual a 500. Pero como también quiero tomarlos en cuenta a los que van arriba del 500, es decir, 501, 502, qué sé yo, 1000 dólares, 2000 dólares, ¿quién quita, no? ¿Sí? Entonces, prácticamente yo estaría tomándolos en cuenta también a los mayores de 500. Por lo tanto, aquí también coloco iguales o mayores. Este símbolo ya les expliqué cómo salía, ¿no? Este símbolo salía al lado de la Z en el teclado, aparece el símbolo mayor que. Entonces sería igual que 500 y mayor que 500 significa eso. Ya tenemos nuestra primera condición. Fácil, ¿no es cierto? Usamos la variable que vamos a evaluarla, a compararla, el operador o los operadores que yo quiera probar y la base mínima con la cual estoy comprobando. Eso básicamente sería la condición. Luego, ¿qué pide? Las acciones por verdadero. ¿Qué son acciones por verdadero? Pues todo lo que quiero que ocurra en ese momento. Yo, por ejemplo, las acciones que quiero es que se muestre algo, ¿no? Que se muestre algo o que ocurra algo. ¿Qué dijimos en la calculadora? ¿Qué dijimos en la calculadora? Que las personas, ¿qué cosa? Que tengan de 500 hacia arriba, acá revisemos el enunciado, se va a calcular el 30% de descuento. ¿Sí? El 30% de descuento. Entonces, ¿qué se les viene a la mente? Hay que hacer una operación matemática, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué operación matemática podríamos hacer ahorita? Fácil. Primero que nada, borramos esta que dice acciones por verdadero, porque obviamente eso solamente es para poder reemplazar. Y como ya sabemos que las fórmulas matemáticas se utilizan mediante el comando asignar, inserto el comando asignar. Y miren, ya está aquí el comando asignar listo para poder trabajar. Estoy yendo despacio. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, me dicen, profe, ahí espera un ratito, por favor, explíqueme, no se preocupe, ¿ya? Entonces, va la primera fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula en la que vamos a calcular el descuento. Voy a usar las mismas variables que tenemos en el archivo que les mandé. Las variables que utiliza en el archivo que les mandé se llama descuento. ¿Listo? Entonces voy a utilizar la misma variable. Llamada descuento. Aquí va a ser la respuesta, va a guardarse la respuesta del descuento. Es decir, esos 180 dólares, esos 150 dólares que calculamos de antes, ahí van a ser almacenados en la variable llamada descuento. Pero ¿cómo se va a calcular ese descuento? Es decir, ¿qué operadores, qué números, qué variables se van a considerar en esta fórmula? Eso se llama expresión. Lo que va a la derecha de este símbolo que simula ser igual, se llama expresión o el operador y números o los factores que intervienen en esa fórmula. ¿Qué necesito? Bueno, necesito conocer que voy a tomarlo en cuenta al valor de la compra, valor, bueno, tal como le puse en la variable compra, listo, esa sería nuestra variable. Ese es decir, lo que alguien ingresó por teclado, los 500 dólares, los 600 dólares, los 800 dólares, a ese valor le conocemos como BR compra. Hay que multiplicarle, no se olviden aquí, es del asterisco. Bueno, aquí me aparece como una estrella, ¿no? Pero, bueno, voy a ir colocando con el teclado porque probablemente no se me vayan a confundir y me vayan a poner otros datos, ¿no? Siempre es bueno tener en cuenta que estoy colocando
el asterisco, que es el símbolo de la multiplicación, ¿no? Este de aquí es el asterisco, ¿no? Ya. Entonces, ahí vamos, ¿no es cierto? ¿Qué coloqué yo aquí? En esta parte que está aquí, coloqué el asterisco, que es este de aquí, ¿no? El asterisco, ¿sí? Ese asterisco lo coloqué aquí. Este, ¿ya? Entonces, ese significa el por o la multiplicación, ¿ok? Listo. ¿Con cuál debo yo multiplicar? Debo multiplicar con el porcentaje. ¿Cuánto de descuento era si las personas tienen de 500 hacia arriba? Fácil, 30. Pero alguien dirá, profe, ¿se puede poner 30%? Aquí en programación, este símbolo del porcentaje no funciona. Tiene otro tipo de funcionalidad para otras cosas, pero para aquí en programación no funciona así. Es decir, que tendríamos que hacerlo manualmente. 30 dividido para 100. El 30% significa que son 30 dividido para 100. O sea, si usted no sabía, si usted no tenía conocimiento, el 30% significa, o sea, este 30% significa que yo tomé 30, lo dividí para 100. Eso significa 30%. ¿Y el 30% cuánto sale? 0.3 o 0.30. Entonces yo les voy a dar algunas opciones. O pone 30 dividido para 100, ¿sí? O coloca por 0.3. Profe, ¿por qué le pone 0.3 si es 30, no es 3%? 0.3 matemáticamente es lo mismo que colocar el 30% de descuento. ¿Sí sabían eso? ¿No me creen? Probemos. Probemos, porque siempre es bueno probar, ¿no? O sea, estar saliendo de dudas, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros pusimos $500, ¿no es cierto? Y decíamos que íbamos a calcular el 30%, ¿se acuerdan que salía a 150? Ahora probemos de esta manera. $500 multiplicado por 0.3, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? $150. Es exactamente igual. O hacer lo mismo, ¿no? $500 multiplicado por 30 y dividido para 100. ¿Cuánto sale? 150. Es igualito. O sea, el procedimiento es diferente, pero sale la misma respuesta. Ustedes pueden elegir las dos maneras que gusten en esto, ¿no? Si multiplican por 0.3, ¿no es cierto? O multiplican por 30, lo dividen para 100. Igualito, no importa. Como le hagan, no hay ningún problema. Lo que sí, tal vez a ustedes se les va a complicar, bueno, aunque no es complicado, simplemente se van a confundir al inicio cuando le tomen todavía recién el golpe al tema, es saber cuánto equivale X porcentaje. Por ejemplo, yo les digo el 25%. Entonces usted dirá, profe, ¿y ahora cuánto es 25%? Porque yo sé que 30% es 0.3. ¿Y el 25%? Entonces, ¿qué hacen? Ustedes van a la calculadora, perdón, ya se me fue la calculadora, ahí está. Entonces, 25, no, 25 dividen para 100 y 0,25, eso significa el 25%. Entonces aquí, si un caso fuera el 25%, pusieran 0.25. Pero hoy, como es el 30%, me voy a quedar en 0.3 o 0.30, que es lo mismo. O sea, alguien dirá, profe, no, 0.30 no es lo mismo que 0.3. Sí, es lo mismo. Lo que no es lo mismo es 0.03. Perdón, 0.3. Eso sí no es lo mismo. Alguien dirá, profe, 0.03. Ese ya no es 0.30. O sea, el 30%, perdón. Eso sería el 3%. Entonces, tener cuidado en dónde ponemos nosotros el 0. Ahí significa el 3% y ahí significa el 30%, y también con el 0 a la derecha también funciona el 30%. Lo pueden probar, ¿no? Lo pueden probar, por ejemplo, miren, yo digo 3 dividido para, el 3%, ¿no? Dividido para 100, 0.03. Pero si ustedes dicen el 30, que es el 30% dividido para 100, ahí sí es 0.3 nomás. Ya no es del 0.03. O sea, 0.30, que es lo mismo. ¿Sí? Listo. Bueno, dicho esto,
¿qué estábamos haciendo? La fórmula del descuento. Tomábamos en cuenta el valor de la compra, es decir, quién ingresó el valor en el teclado, o sea, supuestamente va a ingresar por teclado, va a guardarse el valor aquí, y ese valor lo voy a multiplicar por el 30%. Entonces, miren, como decíamos la fórmula, ¿no? Valor de la compra, es decir, por 30%. Bueno, en este ejemplo le ponen por 30 dividido para 100, pero ya les digo, es lo mismo, 0.3. Hasta ahí va la fórmula. Hasta ahí va la fórmula. ¿Sí? Sigamos viendo. Luego tenemos nosotros que aquí tenemos la opción si no. ¿Qué significaba si no? Bueno, alguien no compró $500, no compró $600, no compró todavía algo superior a los 500. Todas las personas que no compren algo superior a los 500 se encuentran en este bloque, en el bloque del si no. O sea, legalmente se encontrarían en ese bloque, o sea, las personas que compramos menos de $500, ¿no es cierto? Pero resulta que el programa dice, bueno, yo a ese grupo de las personas que no compran mayor a 500 quiero dividirles en dos grupos. Dos grupos. ¿Cuáles eran esos dos grupos? Las personas que por lo menos compran $200 y las personas que compran $100 en adelante. Pero solo tengo un si no. Es decir, no tengo otra opción más que el si no en el ejercicio. Miren, aquí acciones por falso. ¿Cuántas acciones por falso tengo? Solo una. Solo me alcanza para una. Para las personas que sean menores de 500. Pero yo quiero convertirles en esa fase, esa sección quiero convertirles para dos grupos. Pero solo tengo una acción de por falso. Entonces borro estas acciones por falso. Y aquí en este espacio, aquí, aquí, voy a insertar un sí anidado. ¿Qué es un sí anidado? Es un sí como el que acabamos de insertar, grande, como este, pero acá adentro, aquí, justamente aquí, súper aquí. Entonces borro esto, me voy a los comandos de acá, el sí entonces, este que está aquí, sí entonces, y lo inserto. Miren, ¿no? Todo este conjunto de sí, o sea, del comando sí, lo inserté dentro del comando si no. Recuerden, ese es el primer sí grande, el mayor, el principal, el maestro. Pero este que está así se llama sí anidado. Anidado es decir, dentro de, incluido, más pequeño, inferior, el secundario, va dentro del comando si no, todo esto. Miren, el comando sí tiene solito esto, ¿no? Solito. No tiene nada más. Pero dentro del si no está todo este grano. ¿Sí? Eso tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo se inserta? No es que se inserta en cualquier parte, profe, yo voy a insertar por acá, yo voy a insertar acá abajo. No, no, tiene que ser dentro del si no. Y luego vuelvo y veo que dice expresión lógica. ¿Cuál condición más me falta? La misma variable de la compra, copio aquí, la copio, borro esto, lo pego, pero ya no trabajo con 500. Ahora voy a trabajar con 200. 200, ¿cierto? 200. Ya tengo la fórmula hecha acá, ¿no es cierto? Ya tengo la fórmula hecha acá, la pego, ¿no es cierto? Pero ya no va a ser calculada con el 30%, sino con el, ¿qué dice el ejercicio? El 20%, entonces sería 0.20. Sería el 0.20. Sí, recuerdan, ¿no? Que es el 20%, bueno, más acá arriba está, es el 20%, aquí está, es el 20% cuando las personas compran menores a 500, pero mayores a 200. ¿Sí? Está en la segunda parte, ¿no? Entonces yo me mantengo con 20%. Para quienes están todavía desprevenidos, 0.20 es lo mismo que poner 20%. Porque 20 para 100 es igual a 0.20 o 0.2, que es lo mismo.
Miren cómo ya he puesto la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque es la segunda posibilidad que ocurra, que alguien compre de 200 hacia arriba. ¿Y cuál sería el tercer grupo de personas? Las personas que, en este caso, compren menos de 200, pero de 100 hasta 200, o hasta 199,99, para que ser más exactos. Entonces, no me hago mucho lío, simplemente le coloco, ¿qué cosa? La variable otro sí, no, adentro. Miren qué interesante, ¿no? Este sí principal estaba acá arriba y debajo del sí no viene este sí. Y debajo de este sí no, otro sí. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Que también acá, como tengo más opciones y solo tengo una acción por falso, voy a borrarla. Voy a borrar. ¿Sí ven cómo se va haciendo cada vez más a la derecha? Este de principal está aquí en la fila 5, se encuentra el primer sí y finaliza en la fila 13. ¿Cierto? En cambio, el sí secundario, el anidado del 2, se encuentra aquí en la fila 8 y termina en la fila 12. Y está dentro del sí no grande o el principal. Pero dentro del sí no secundario, el secundario, el que estábamos acá dentro del primer sí no, voy a volver a insertar un sí entonces. Y miren cómo se va formando esta cadena, ¿no? Sí por aquí, sí por acá y sí por acá. Entonces ahora en la fila 11 o en la línea 11, nuevamente inserto otra expresión lógica. ¿Cuál sería? Si el valor de la compra es mayor o igual a, aquí cambio, 100. ¿Qué fórmula quedará? Copio la misma fórmula que está aquí y la pego. Entonces miren, aquí está cuando estaba 500, coloco la fórmula 30%. Aquí está cuando era 200, aquí está la fórmula, el 20%. Y aquí está cuando la compra es de 100, y acá cambiaría el 10%. Aquí hago un cambio, ¿no? 10%, 10%. Entonces quedaría, ¿no? 30% por aquí, 20% por acá y 10% por acá. No nos vayamos a confundir. Todo este sí que está aquí se encuentra dentro de este sí no, de este de aquí. Todo este sí que se encuentra aquí, ¿cierto? Se encuentra de este sí no. Y obviamente el sí principal que ya tiene acá, termina aquí en fin sí. Pero miren, no, fin sí termina para el tercero, fin sí termina para el segundo y fin sí termina para el primero. Entonces, ese es el primer sí, el segundo sí y el tercer sí, el comando sí. ¿Me hice entender hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Solamente quiero que sepan que estos se llaman sí anidados, dentros, internos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero ocurre que ahora sí, ¿qué sucede? La cuarta posibilidad, porque miren, esta fue la primera posibilidad, que eran mayores que 500. Esta fue la segunda posibilidad, que eran mayores de 200. Esta era la tercera posibilidad, que eran mayores de 100. Y esta sería la cuarta posibilidad. ¿Cuál sería la cuarta posibilidad? Las personas que no reciben nada de descuento. Las personas que no reciben nada de descuento sería que el descuento es cero. El descuento para ellos es cero. No hay nada de descuento, por lo tanto, aplico una fórmula como esta, pero en vez de multiplicarle el valor de la compra por un porcentaje X, solo le digo que no, que el descuento es cero. Cero, no hay descuento, no hay descuento, lo siento mucho, no aplica, usted compra muy poco, no hay descuento. No hay descuento, lo siento, qué pena, pero no hay descuento. ¿Sí? Entonces, solo repasemos, ¿no? Primer sí, con 500 de base, 30% de descuento. Segundo sí, con 200 de base, $200 de base, 20% de descuento. Tercer sí, como base $100 y el 10% de descuento.
Y la cuarta opción que no tiene el comando sí, pero por lo menos es lo que me queda, ¿no? O sea, ya no compras más de 500, ya no compras más de 200, no compras más de 100. ¿Qué te queda? Pues el resto, ¿no? Compras $2, compras $3, compras $10, compras $15, compras $30, compras $50 y no recibes nada de descuento. Ellos van aquí. Para ellos va designado este descuento, cero. Cero. Pero, ¿qué dijimos al inicio de la reunión, al inicio de la clase? Las personas que están recibiendo el descuento, por ejemplo, que estas personas que reciben $150 de descuento, con $200 era el 20%, ¿no es cierto? $200 por el 20% de descuento eran, perdón, creo que hice mal. $200 por el 20%, $40, muy bien, $40. Esos $40 que se van a evitar pagar. Y con $100 era el 10%, ¿no? A ver, ya, $10 mismo. Esos valores que están aquí, estos valores son los descuentos. O sea, este es como quien dice lo que se van a evitar de pagar. Entonces, hasta aquí tenemos, de hecho, la primera parte. Pero, ¿qué dijimos, no? ¿Se acuerdan que la señorita, me parece que era su gitana que estaba hablando, no recuerdo muy bien, dijo que esto no es lo que tiene que pagar su mamá. Esto no es lo que tienen que ustedes pagar al supermercado. ¿Saben qué es lo que tienen que pagar? Son $350. A estos $350, acá, 200 menos 40, ¿cuánto sale? $160. 100 menos 10, pues $90. Estos valores que nos van sobrando, ¿sí? A estos le vamos a llamar total a pagar. Total a pagar. O total factura, no sé cómo le entiendan ustedes. Lo que quieran ponerle nombre, pónganle en lo que quieran. Estos valores no las hemos calculado. Solamente hemos calculado los descuentos. O sea, lo que te vas a evitar pagar. Yo sé que están ahorita un poco confundidos y de pronto se les llenó mucha información, pero lo que sí quiero que sepan es que solamente hay dos fórmulas por condición. La fórmula en la que calculas el descuento y ahora la que viene, la fórmula en la que vas a calcular cuánto tiene que pagar tu mamá. Dicho esto, dejo aquí la primera parte. No les quiero cansar. Este es el programa que va a pasar para 2 semanas. No crean que este programa la voy a hacer en solo hoy. Esta historia continuará, chicos. Solamente he calculado los descuentos. Si alguien quiere probar el programita, les va a salir un poco de errores. ¿Por qué razón? Porque nos falta todavía programar. Yo quisiera que lo dejen hasta aquí nomás. Quisiera que lo dejen ahí porque falta todavía. Pero sí me gustaría que tengan este avance del programa para la próxima semana, Dios quiera, y no el día 4 de enero. Continuemos con este proceso el día 4, lunes 4 de enero. Continuemos con este proyecto que estamos trabajando, que es el cálculo de los descuentos en compras en supermercado aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes señoritas? Hasta aquí nomás estamos haciendo, ¿no? En la semana número 17, quiero que me envíen como trabajo el avance de este trabajito hasta hoy. Obviamente no va a hacer nada todavía porque nos permiten recién hacer la primera parte. Falta todavía muchas cosas que hacer, ¿sí? Por lo menos hasta aquí quisiera que lo realicen porque yo sé que después van a querer que les funcione todo esto, pero no les va a funcionar porque falta todavía la programación. Por el tiempo, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor, para ya terminar? Las personas que no tienen computadora, las personas que no pueden utilizar el programa PCNT, por lo menos sí me gustaría que lo pasen al cuaderno la programación que hemos acabado de hacer ahorita en este video, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en este video? Fácil. Simplemente tenemos la primera parte, la primera sección en la que íbamos detallando los sí anidados uno dentro del otro. Nada más. Solo eso quiero que lo copien, lo peguen en el cuaderno. No sé cómo lo hagan, pero quiero que lo tengan en el cuaderno y esa sería su tarea de la semana número 17. Y lo demás, pues ya terminaremos, obviamente, la semana del 4 de enero en adelante, que sería más bien el trabajo del nuevo año
del nuevo año calendario, ¿no? Entonces veo que no tienen preguntas, creo que está bien entendido, me presumo que está bien entendido, entonces voy a dejarles, ¿no? Voy a dejarles aquí nomás, me despido, pues, y que tengan una linda Navidad si no nos vemos y una linda tarde también. Buenas tardes, chao, chao.